Buenas tardes, teleaudiencia. Aquí estamos una vez más entre nosotros, Cultura Pando, hoy acompañados por Nazareno Sánchez. Y bueno, en primer término queríamos agradecer a la gerencia del canal y a los cámaras por habernos permitido realizar este programa en ausencia de Rosana, que pronto la vamos a tener, si Dios quiere, aquí conduciendo su programa. Y bueno, y como ustedes sabrán, culminó el programa de los 230 años de la historia pandense y queremos agradecer en forma muy particular al profesor Perroni y a Daniel Mesa, que han sido, digamos, nos han brindado un aporte invalorable a esa cultura, a esa rica cultura pandense. Los aportes que ellos nos han dado han sido de una riqueza infinita y bueno, ha tenido repercusiones porque hay gente que nos ha llamado, que se han interiorizado e interesado por todo lo que se aportó ahí. Y bueno, y con seguridad en futuros programas vamos a ir ahondando en determinados temas que hemos desarrollado en el transcurso de ese ciclo, digamos, de las historias pandenses. Por ejemplo, desde el punto de vista de la juventud, supongo que a la mayoría nos pasó que no estaban muy informados de la historia de Pando, porque obviamente en lo que es la escuela y el liceo se trata más la historia de Europa, porque fue el centro de todos los cambios importantes del mundo, y la historia nacional, pero del Uruguay en sí. Y más específica la de Pando. Y claro, no. Bueno, justamente, digo, bueno, con más razón trataremos en el futuro de ir ahondando en esa riquísima historia que tenemos los pandenses. Y bueno, hoy lo que nos convoca justamente, específicamente, es la presentación de dos libros de literatura y de cuentos infantiles, en los cuales participa nuestra escritora pandense Rosana Icardi. Es una rica historia, una recopilación de autores que se han decidido incursionar en esta literatura infantil. Y bueno, esa literatura que nosotros nos criamos hace unos cuantos años, con los cuentos o las lecturas de nuestras madres, porque obviamente esta tecnología que hoy contamos no existía, entonces los padres tenías que improvisar algunas historias o leernos cuentos para entretenernos, y así nos criamos, digo, en esas épocas donde, bueno, los padres y los abuelos tenían que ingeniárselas para entretenerlos a los chicos, a los más chicos de la familia. Y obviamente en esos tiempos se usaba mucho la lectura infantil, las historias. Y bueno, justamente el otro día estábamos hablando, digo, Nazareno fue al jardín entre amigos, y ahí nosotros pudimos vivir y recrear cuentos infantiles que Laura, su directora, en las fiestas de fin de curso o algunas fiestas en particular, ya sea el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de los Abuelos, recreaba junto con los alumnos y las maestras cuentos infantiles. Y no solo las maestras y los alumnos, sino también los padres. A veces participábamos en muchas obras de esos cuentos infantiles, y ahí, bueno, Laura nos hacía disfrazar, hacer los disfraces. Era una interacción muy rica, basada siempre en cuentos e historias infantiles. Así que fue una etapa de la infancia que vivimos muy rica. Sí, lo bueno de eso era que el cuento, más que nada para los niños, que éramos niños, no quedaba solo en el papel y en la hoja, sino que también se daba una especie de interpretación del cuento por parte de las maestras y los padres, y además como que se transformaba en una especie de obra de teatro. Claro. Y nos reuníamos todo el jardín, ya sea, creo que era en el Centro de Protección de Choferes o en el mismo jardín para esas obras de teatro que se formaban. Yo me acuerdo que se hicieron representaciones en el Centro de Protección de Choferes, en el Urupán,
en el Colegio San Luis, que todavía estaba el cine, el anfiteatro que tenía el cine San Luis, y en la quinta del Centro de Protección de Choferes, también con una puesta en escena y unas escenografías maravillosas. Y bueno, la fuente inspiradora de todo eso justamente eran los cuentos infantiles. Y bueno, nosotros hoy, perdón, antes que me olvide, hoy, 13 de julio, está cumpliendo años nuestro queridísimo profesor Perroni, sus 83 jóvenes años, así que desde aquí le mandamos un apretado abrazo y un muy feliz cumpleaños al profe, y bueno, más tarde, si Dios quiere, lo iremos a saludar y nos ahí juntaremos en un apretado abrazo. Así, profe, feliz cumpleaños. Y bueno, para empezar, vamos a ir brindándoles la reseña del primer libro que vamos a presentar, que son 7 escritoras de literatura infantil. Ahí tenemos en pantalla, y justamente son 7 mujeres escritoras, entre las cuales está nuestra pandense Rosana Icardi, que fueron seleccionadas por Botella al Mar, una editorial de Maldonado, Punta del Este, el cual fue presentado en el Congreso de Dos Orillas del Congreso de Punta del Este, editado, como dije, por la editorial Botellas al Mar, y entre tantas escritoras fueron seleccionadas estas 7 maravillosas escritoras que se decidieron justamente a innovar con la literatura infantil. Y bueno, les voy a leer la reseña, digamos, de este libro, que dice que en el mes de diciembre del año 2005 comenzó a dar los primeros pasos de una aventura literaria y cultural, la creación de Ediciones Botellas al Mar Uruguay y los encuentros internacionales Poetas y Narradores de las Dos Orillas. En aquel entonces, y aún con el mayor optimismo, no había sido posible imaginar todo el camino que iban a recorrer. En 12 años editaron más de 290 títulos y organizando 16 encuentros internacionales, a los que asistieron cerca de 1 millar de escritores de más de 20 países. A fines del año 2015 recibieron 2 distinciones en reconocimiento por todo ese trabajo: el Premio Morosoli, instituido a la letra, máximo galardón cultural que se entrega en el Uruguay, por la Fundación Lolita Rubial, y el Puma de Plata de la Fundación Argentina para la Poesía. A modo de celebración decidieron editar las colecciones Poetas y Narradores del Mundo, reuniendo a 7 poetas narradores en cada volumen, agradeciendo a los escritores que integran esta colección, pioneros en una tarea que continúa por segundo año y seguirá en el tiempo. Porque nuestra misión, según ellos, sigue su curso, con el compromiso de trabajar por la literatura y la cultura, porque ello es imprescindible para lograr nuestro crecimiento como sociedad. Esto son las palabras de sus directores, Rocío Cardoso y Alfredo Villegas Oromí, titulares de las ediciones Botella al Mar Uruguay y creadores de los encuentros internacionales Poetas y Narradores de las Dos Orillas. La verdad que son 7 mujeres maravillosas que nos han regalado sus cuentos para niños, y bueno, nosotros queríamos presentarlo porque la verdad que de este libro seguramente van a surgir también futuras representaciones en los jardines y en las escuelas de nuestro país. Y así que, si tú quieres leer la introducción de algún... Sí, primero quería leer un poco las 7 escritoras que lo conforman. ¿Cómo no? Que son Rosana Icardi Caprio, Silva Barbieri, Rocío Cardoso, María Estigarriba, Graciela Genta, Yusara Nordi Lucena y Claudia Rossi. Esas son las 7 escritoras que lo conforman, que son de múltiples países, creo que hay de Argentina, de Brasil y de Uruguay claramente. Bien, es así, correcto. Nosotros tenemos, bueno, por ejemplo, les voy a dar los títulos de los cuentos que este libro contiene. Por ejemplo, los cuentos de Rosana de Icardi dice: había una vez
Correcaminos, un pueblo en carretillas. El de Silva Balbieri es El grillo preocupado y La ardilla y la golondrina. Después de Rocío Cardoso tenemos Rebeca la mona ecologista y Pepo el ñandú vergonzoso. También el de Marta Estigarribia, de Nuevo Berlín, Río Negro, es El banco parlante. Y de Gabriela Allenta, que es de Montevideo, Uruguay, La pajarita de papel y El mago y su poder. De Yusara Nodari Lucena, de Porto Alegre, Brasil, tenemos el título del cuento que se llama Pequerrucho. Y de Claudia Rossi, que también es de Montevideo, El solo y bajo soles y lunas. Esos serían, digamos, los cuentos que conforman esta maravilla de libro de 7 escritoras de literatura infantil. Sí, algo que se da en estos libros colectivos, y bueno, en este que son 7 escritoras reunidas por la temática infantil, podemos ver justamente que se da esa variedad de características de los cuentos, porque podemos ver que en un cuento infantil de una escritora de Brasil, por ejemplo, se describe más esa cultura del propio país, otros aspectos que capaz que no compartimos con Uruguay. Mismo dentro de Uruguay, por ejemplo, vemos que hay personas de Río Negro, de Canelones o también de lo que sería Atlántida o Punta del Este, que también, de cierta forma, en sus cuentos reflejan no solo esa personalidad de ellos capaz o esa infancia, sino que característica de su zona, que es muy interesante. Nos dan una pincelada del lugar donde viven. Así que bueno, vamos a dejar para el segundo bloque la lectura entonces y vamos a ir a una breve pausa y enseguida estamos con ustedes. Gracias. ¿Qué es por Saleu? Fundación por la Salud del Paciente con Leucemia o Linfoma. Es una fundación sin fines de lucro que apoya al paciente con leucemia, linfoma y otras enfermedades graves de sangre o ganglios. ¿Quiénes las integran? Médicos y enfermeras del Servicio de Hematología del Hospital Maciel, los propios pacientes y sus familiares, expacientes y voluntarios en general. ¿Qué se necesita? Apoyo. Y tenemos la cuenta del Banco de la República, cuenta corriente 152-5707-8 y 152-5700-0 de pesos y dólares respectivamente. También débito automático en la tarjeta de crédito de OCA. Por Saleu, Fundación por la Salud del Paciente con Leucemia o Linfoma. Daniel Estabile, Peluquería Unisex. Brinda servicio de prótesis capilares oncológicas tejidas a mano con cabello natural. Consúltenos y conozca sobre variedad de posibilidades. Se aceptan órdenes de BPS. Daniel Estabile, Peluquería Unisex. 33 919 frente al SAP. Teléfonos 2292 1308. Amigos, seguimos con el segundo bloque y bueno, como habíamos dejado pendiente una lectura del primer libro de 7 escritores de literatura infantil, Nazareno nos va a leer una parte de uno de esos cuentos que contiene este hermoso libro. Bueno, este cuento que voy a leer se llama Había una vez, que es de Rosana Icardi Caprio, Pando, Canelones, Uruguay. En una tarde cálida caminaba por el bosque helada de las hierbas, buscando algunas flores para adornar su negro y largo cabello. Siempre lo hacía volviendo a la casa del gran árbol con un ramillete hermoso de variedades que solo ella conocía. Las colocaba en un cántaro de cristal con agua fresca, conservando así el perfume y la frescura, hasta que de una en una lograba incorporarlas entre las delicadas trenzas. Radiante bajo el sol, salía corriendo por el frondoso bosque hasta llegar hasta el lago para mirarse en el espejo de sus cristalinas aguas. Era muy bella y los habitantes del lugar la observaban con ternura. Su humildad, a pesar de su natural gracia, hacía que todos la quisieran por igual. Nunca se enamoró y vivía sola en la casa del árbol, acompañada de los seres de luz que allí habitaban.
Los duendes, gnomos, elfos y demás hadas la consultaban ante cualquier problema. Esta, dotada de una evidencia asombrosa, todo lo que decía se cumplía, y como vivían felices, sus premoniciones siempre eran las más dulces. Muy bien, hermoso. Ese es un poco el principio del cuento, que tiene como unas 2 o 3 páginas, que bueno, trata de todo ese mundo del bosque y una hada. Esa magia del bosque. Esa magia del bosque. Bueno, muy bien. Y ahora sí, vamos a ir a la presentación del segundo libro, que se llama Uruguay, Cuentos Infantiles, el cual fue editado por Altazor Perú a través de la editorial Botella al Mar de Maldonado, de los cuales dirigen Rocío Cardoso y Alfredo Villegas Orozmí. Este fue el primer libro infantil editado por Perú y participó en Ayacucho, en el cual fue el primer libro infantil presentado en esa ciudad. Y la verdad que es un libro hermoso con ilustraciones y una calidad de imprenta magnífica. Y bueno, este libro consta de una literatura infantil uruguaya que se ve representada en este conjunto de cuentos donde los argumentos de entretención sirven para entender ciertos aspectos de la vida que conducen a subrayar los valores y la buena disposición. Son historias que van desde la simple anécdota que nos brinda una enseñanza hasta los entretelones de situaciones más serias en las que la actitud de los personajes trazan un camino a seguir. Darle voz a los animales, tanto como a los objetos, es lo que hace de este libro un manual para la imaginación y la llave de lo lúdico, dentro de lo cual no solo los niños podrán encontrar respuestas a sus inquietudes, sino también para los propios adultos. Y bueno, este libro, integrado por 10 escritores, están integrados por Rosana Ricardi de Pando Canelones, con el cuento Corre Caminos, un pueblo en carretilla, por Silvia Barbieri Greci de Maldonado, con el cuento La Tortuga Margarita, Rocío Cardoso de Montevideo, con La Calandria Martina, Daniel Korch de Montevideo, con La Hora de la Tararira, Marta Estigarribia de Nuevo Berlín, Río Negro, con el cuento El Banco Parlante, Graciela Yenta de Montevideo con El Elefante Coqueto y Mabel Romero de Tacuarembó con 2 cuentos llamados Érase una vez y La Granja de la Yaya. Estos fueron los 10 autores seleccionados para estar aquí en este magnífico libro de cuentos infantiles, y obviamente es el primer libro infantil que se edita en Perú, el cual tuvo una repercusión increíble y el cual ya está transitando por distintos países de habla hispana, de aquí de América y de Centroamérica, así que es la verdad un orgullo. Y bueno, tenemos, como es lógica, una pandense, Rosana Icardi, en él. Así que bueno, las felicitaciones porque es de una calidad tremenda y no me cabe duda que una vez que este libro llegue a manos de maestras de primaria y de jardines, algunas de sus obras será sin duda representada por niños y padres, porque no tiene desperdicio, es encantador libro. El primer libro editado en Perú que lo conforman todos autores uruguayos, porque libros infantiles ya se habían editado en Perú, pero sí es verdad que es el primero, como dice el título, se llama Uruguay, Cuentos Infantiles, que está conformado todo por autores uruguayos cada cuento. Claro, y ojo, son autores que en la mayoría de los casos no se caracterizaban por hacer cuentos infantiles, claro, sino que bueno, les fueron propuestas la iniciativa los cuales les encantó, y ahí bueno, se conformó entre tantos una selección de los 10 autores que integran este libro, y la verdad que resultaron ser, hasta ellos mismos se maravillaron de la obra que pudieron realizar como cuentos infantiles. Así que bueno, si quieres, Nazareno, nos puedes leer algunos de los cuentos que conforman este magnífico libro. Voy a leer una parte de los cuentos porque son extensos.
y el primero dice Correcaminos, un pueblo en carretilla, de la escritora Rosana Icardi Caprio. Después de mucho andar, llegué a Correcaminos, un pueblo donde las casas están construidas sobre enormes carretillas. Qué alegría sentí al recorrer el lugar. Siempre soñé con trasladar mi casa frente al mar, algo que siempre creí imposible, y allí encontré la forma de cumplir mi deseo. La gente era cariñosa con los visitantes, quienes desde los lugares más extraños y alejados del planeta llegaban atraídos por las curiosas características del pueblo. No era común ver casas transportables de este modo. En ningún lugar del mundo había otro sitio igual. Me recibieron e invitaron a que tomara asiento en una mesa larga, tan larga como una media cuadra. Estaba llena de dulces y flores, como a mí me gusta. ¿Cómo lo sabrían? El lugar era tan perfecto que sentí que la belleza del Creador estaba más presente que nunca, como en mis sueños más bellos. El césped estaba cortado de forma muy cuidada y los senderos bordeados por canteros con flores multicolores que a nadie se le ocurría arrancar. Por todas partes se escuchaba el canto de los pájaros libres, volando por doquier. Hasta los amaneceres y los ocasos eran especiales. Se podían ver sin que ningún edificio lo impidiera. Las casas eran blancas, redondas y tenían techo de paja. Sus paredes eran de una piedra clara, muy porosa y liviana. Las casas sobre las carretillas se movían según la estación del año. La ubicación en el lugar más soleado y protegido durante el invierno, y en verano buscaban los espacios entre los árboles del bosque donde la brisa y la frescura no faltaban nunca. Hermoso. Bueno, les tengo que pedir disculpas porque me quedaron 3 autores de los 10 que conforman este libro, que son Enrique Umbre Cardinale, de Montevideo, con La yegua blanca y el fantasma, Sofía Umbre Otaduy, de Montevideo, Una luz, un zumbido, un planeta, y Alfredo Villegas Oromí, ciudadano uruguayo, como él se llama, Aquella vez en Ayacucho. Ahí se estarían conformados los 10 autores que conforman este hermoso libro. Y bueno, yo, una vez presentados, quiero despedirme de este programa. Espero que estos libros puedan llegar a las escuelas, a los jardines, para hacer el deleite, y alguna madre, algún abuelo le lee algún cuento de estos en esas horas de somnolencia de Sí. un nieto, algún hijo, porque se está volviendo a ese ADN, digamos, de la lectura. Los niños están ávidos de que los adolescentes les lean, les cuenten historias, y qué mejor que la lectura y el contenido de estas obras para cumplir ese fin, ¿no? Nosotros... También es importante decir que estos libros seguramente van a llegar a la Casa de la Cultura de Pando, que allí su director, Ricardo Morales, obviamente si los quieren, se los puede prestar para leerlos o para, bueno, claro, compartirlo con sus familias. Y también vale recalcar que algo muy importante de estos libros infantiles es que son de autores justamente uruguayos, que muchas veces pasa que recurrimos a autores de otros países también, pero es importante ver que hay muchos autores uruguayos y también, como veíamos en el otro, de Argentina, Brasil, latinoamericanos, que escriben narrativa infantil y preciosas obras que, bueno, acompañadas de las ilustraciones son muy apropiadas para esas lecturas antes de dormir o a los niños. Tal cual, y bueno, es importante aquellos escritores que estén incursionando en en la literatura infantil, de que existen espacios que es accesible, que Botella del Mar tiene ese lugar para poder presentar sus obras y ser, bueno, conocidas y leídas por niños. Así que hay una ventana abierta para el escritor uruguayo en esta temática, así que es importante que lo sepan y que sea, y bueno, que lo difundamos como lo estamos haciendo. Así que yo me despido y te agradezco la presencia y el haberme acompañado en este programa, en la presentación de estas 2 hermosas obras.
Le mandamos un fuerte abrazo a Rosana, una pronta recuperación, y la vamos a tener pronto ya conduciendo su programa. Y bueno. Sí, yo también agradecerte por haberme invitado a acompañarte, y espero también que les sirva de incentivo a todas aquellas personas que les gusta la narrativa infantil o el escribir, y bueno, eso. Muchísimas gracias. Amigos, gracias. Nos reencontramos en el próximo programa, Entre Nosotros, Cultura Pando. Que pasen ustedes un muy buen día. Gracias.